Hola, hoy hablaremos de la gestión de ambientes de aprendizaje emergentes. El objetivo general de este taller busca resignificar la gestión de aula hacia la gestión de ambientes de aprendizaje emergente como una realidad a la que nos enfrentamos en el contexto actual. Como objetivos específicos tenemos reconocer las distintas posibilidades de organización de los ambientes de aprendizaje en la gestión del currículo, de los recursos, del tiempo y del espacio en los diferentes contextos poblacionales. Explorar aspectos que combinan elementos pedagógicos, organizativos y tecnológicos en los diferentes contextos de aprendizaje y proyectar propuestas para la gestión de ambientes de aprendizaje que permitan el fortalecimiento de la nueva práctica pedagógica. El paradigma tradicional de lo que comúnmente entendíamos como espacio o ambiente de aula se rompieron y de un día para otro se desdibujó el esquema que teníamos donde todos nos reuníamos en el mismo lugar a la misma hora de realizar las mismas actividades. Para esta ruptura nos obliga a facilitar el acceso a recursos de aprendizaje en diversas circunstancias, de modo que se hace necesario la resignificación de la práctica pedagógica desde la concepción que teníamos de gestión de aula para dar paso a la gestión de ambientes de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje no se conciben solamente desde los espacios físicos como el salón de clase, pues su espectro es cada vez más amplio. El ambiente de aprendizaje se relaciona con el medio de interacción que se da entre los diferentes actores, recursos y herramientas. Es un conjunto de factores que involucran espacios físicos, tecnológicos, educativos y sociales en los que las personas aprenden en momentos y espacios diferentes en un periodo de tiempo y espacios familiares. Es necesario que el docente diseñe su propuesta a partir de la cual pueda llevar a cabo una planificación formativa coherente y coordinada dirigida a un grupo específico y como respuesta a las necesidades concretas. Debe partir de la reflexión sobre los factores sociológicos, culturales y económicos del sistema educativo donde se está desarrollando la acción pedagógica. Los elementos para el ambiente de aprendizaje emergente están representados desde la gestión curricular, gestión de personas, gestión de recursos y gestión del tiempo. En lo que respecta a la gestión del currículo, esta crisis limita de manera significativa el desarrollo del plan de estudio que fue concebido para ser implementado de manera presencial en tiempos y circunstancias presenciales. Por lo tanto, deben seleccionarse unos contenidos básicos comprendiendo que la familia no reemplaza a la escuela y por tanto no le corresponde el desarrollo estricto del plan de estudio. Las posibilidades actuales de aprender desde cualquier lugar exigen replantear una visión sistémica que va más allá de transmitir conocimiento hacia la construcción del conocimiento mismo. ¿Qué deben continuar aprendiendo mis estudiantes? Es una pregunta que comúnmente nos hacemos los maestros y esto implica tener en cuenta que aprender no se limita a los aprendizajes formales de contenido. Es tiempo de replantearnos el concepto de aprendizaje. Se aprende en la interacción permanente con el medio, con las actividades diarias. La comprensión de la situación actual presenta la necesidad de comprender de manera más amplia la importancia de la ciencia, el sentido común y la disciplina social. Con respecto a la gestión de las personas, tiene tres elementos importantes. El lenguaje como función mediatizadora que cumple un rol crucial en el proceso con orientaciones verbales, auditivas o escritas entre los diferentes actores que a su vez generan interacciones para guiar el desarrollo de las acciones. Las instrucciones para orientar la utilización de los distintos recursos deben ser sencillas, con un lenguaje próximo a los estudiantes y sus familias, y la didáctica debe estar centrada en el estudiante. En cuanto a los recursos son apoyos de carácter técnico que facilitan de forma directa la transmisión del saber y la comunicación encaminados a la consecución de los objetivos de aprendizaje.
favorecen la interacción entre el docente y el estudiante, quienes están separados físicamente, pero unidos a través de los recursos. Estos recursos se pueden clasificar sin acceso virtual o computadores y con acceso virtual y computadores. Dentro de los recursos sin acceso a internet o computador, los docentes tienen una oportunidad en los textos de biblioteca escolar y específicamente textos Aprendamos a Leer para grados preescolar y primero, textos de lenguaje y matemática del programa Todos a Aprender, y para básica y media textos de lenguaje y matemáticas. Así también encuentran Retos para Gigantes, un modelo educativo flexible que busca facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje para ser desarrollados en casa en los grados transición y de primero a quinto de primaria en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, artística, tecnología, emociones y educación religiosa. Para los estudiantes de básica cuentan con los textos de secundaria activa de grado sexto, séptimo, octavo y noveno en las áreas de lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, educación física, proyectos pedagógicos productivos y educación artística. Estos textos incluyen actividades que se realizan que enfrentan al estudiante a una situación real o de contexto para que logren un aprendizaje significativo. Para los grados 10 y 11 cuentan con la caja de herramientas Camino a la U para el fortalecimiento de competencias básicas y socioemocionales. Así también encuentran una guía para el fortalecimiento de competencias en matemática y lenguaje para grados 10 y 11, un material que sugiere actividades experienciales que le permiten al estudiante fortalecer sus competencias básicas en lenguaje y matemáticas a través de juegos. En cuanto a las plataformas y contenidos o herramientas con uso de Internet, el Ministerio de Educación Nacional, a través de su plataforma educativa, ha propuesto una herramienta Aprender Digital con más de 80.000 recursos con contenidos para todos en asocio también con la RTBC, con la estrategia 321, EduAcción con programación 12 horas al día. Entre estos recomendamos el programa Profe en Casa, que ofrece una programación con más de 19 programas para las competencias ciudadanas, deportivas, artísticas, comunicativas, científicas y tecnológicas, que son transmitidos en los distintos canales regionales. Igualmente la Radio Nacional y Señal Colombia en vivo con estrategias para lo urbano y lo rural que incluyen guías pedagógicas para el desarrollo de proyectos y talleres. Estos recursos que podemos encontrar en Aprender Digital, además de los contenidos para aprender, encontramos para educación inicial, guía para la recuperación afectiva, una guía que orienta a las familias para que los niños y las niñas expresen sus emociones en torno a la situación que están atravesando. También el libro de actividades Pequeñas Aventuras es un recurso que promueve el aprendizaje, el desarrollo del pensamiento científico, lógico, matemático en niños y niñas de preescolar. Asimismo, encontramos recursos digitales como Discovery Education, que ofrece recursos educativos para las áreas matemáticas y ciencias. Maguare es un entorno educativo digital que comprende alrededor de 600 contenidos digitales culturales especializados en primera infancia, con juegos, audios, libros, juegos, videos interculturales. Nidos de Arte es un sitio web de la Secretaría de Cultura de Bogotá que ofrece recursos virtuales para estudiantes o para niños y niñas de primera infancia y sus familias. Dentro de las categorías de recursos digitales para elevación del aprendizaje encontramos Edmodo, Google Classroom y Comunidad Tu Clase, herramientas de apoyo para los docentes con el fin de crear múltiples espacios de colaboración y trabajo en línea que permiten compartir guías de trabajo y textos escolares para favorecer el aprendizaje interactivo. Dentro de los recursos para evaluar el aprendizaje encontramos Kahoot, Socrative y Edpuzzle dentro de múltiples herramientas para crear cuestionarios en línea que le permiten a los estudiantes contestar desde sus dispositivos móviles
y computadoras en forma de concurso. Dentro de la categoría organizadores gráficos y trabajos colaborativos, Canva y Piktochart son herramientas en línea que permiten crear infografías gratuitamente con distintos formatos y recursos multimedia. Prezi y Macy son herramientas en línea que permiten elaborar presentaciones animadas y distintos contenidos multimedia. Dentro de la categoría multimedia y evaluación del aprendizaje y trabajo colaborativo, Genially es una herramienta en línea para crear recursos educativos como animaciones, videos, infografías, líneas de tiempo, entre otros. MeetMeister es una herramienta para construir mapas mentales colaborativos. Active Presenter es una herramienta para grabar capturas de video del computador y editar distintos clips. Se usa para crear demostraciones y tutoriales. Blogger y WordPress son herramientas que permiten la creación de bitácoras en línea y cualquier tipo de sitio web. Padlet es una herramienta en línea para crear tableros colaborativos con diferentes contenidos en multimedia. Google Drive permite un almacenamiento de archivos en la nube y además crear, compartir y editar documentos, hojas de cálculo y presentaciones y formularios, entre otros. Zoom y Google Meet son herramientas que permiten el desarrollo de reuniones y videoconferencias. YouTube Studio permite grabar y subir videos y utilizar espacios de comentarios para la interacción entre los docentes y los estudiantes. Para la gestión del tiempo como elemento determinante de la creación de ambientes de aprendizaje, una vez seleccionados los aprendizajes y las herramientas, es necesario asignar los tiempos o cronogramas para el desarrollo de las distintas actividades. Para esto es importante programar la duración estimada de la unidad o actividad de aprendizaje. Es recomendable elaborar un calendario para que incluir las fechas y espacios de tiempo, desarrollo de tiempos de envío y actividades de trabajo a distancia y las propuestas de comunicación sincrónica y asincrónica que permitan la interacción entre el docente y los estudiantes y sus familias. Además, la concreción de horarios de atención a los estudiantes que permitan ser atendidos en un tiempo específico. En cuanto a la gestión de evaluación, la situación de aprendizaje en casa es una condición de aislamiento que demanda replanteamiento de la práctica de evaluación, pues no es posible pensar en un método tradicional, sino en estrategias que posibiliten la reflexión y la metacondición del estudiante para que reconozca qué está aprendiendo, cómo lo está aprendiendo, para qué le sirve lo que está aprendiendo y en qué otras circunstancias puede hacer uso de esos aprendizajes. La articulación de elementos pedagógicos, tecnológicos y organizativos requiere una nueva mirada, cambios importantes en el diseño de la propuesta pedagógica, como los sistemas de comunicación y mediación, y cada propuesta debe considerar las condiciones que hoy viven los niños y las niñas con sus familias. Además, debemos replantear las acciones didácticas que mejor respondan a lo que entendemos por aprendizaje y como todo proceso se hace necesario la experimentación y validación de las herramientas y metodologías de manera flexible y que esto compromete el uso pedagógico de las distintas herramientas que son susceptibles de configurar a los nuevos escenarios de aprendizaje. Un ejemplo de ruta a partir de los elementos de un ambiente de aprendizaje debe incluir la elaboración de un diagnóstico de los recursos posibles, evaluar los canales de comunicación, seleccionar aprendizaje de manera colegiada e interdisciplinaria, diseñar o seleccionar experiencias educativas sencillas y estratégicas, revisar que las acciones pedagógicas sean posibles de ser desarrolladas en tiempos disponibles de los estudiantes y realizar el envío del material indicando tiempos para la elaboración y posibles consolidación de aprendizaje y en lo posible se recomienda realizar un proceso de evaluación formativa que incluya la reflexión del estudiante y la retroalimentación del docente. Maestro, eres un pilar de esperanza,
La emergencia actual nos convoca a encontrar juntos maneras de reinventar los procesos educativos.